Señal Oeste y Oeste Producciones presentan. Buenas noches, última columna del año. La semana pasada estaba con camisa roja, hoy estoy con remera roja en homenaje al comandante Chávez, que la semana pasada fue operado de una recurrencia del cáncer que padece y ayer tuvo un enorme triunfo en las elecciones provinciales, se llaman estados en Venezuela, en las cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 20 de las 23 gobernaciones en disputa, arrebatándole unas 5 a la derecha opositora. Hoy vamos a balancear el año tanto a nivel mundial como a nivel nacional y para eso contamos con un invitado de lujo, una persona que conoce mucho de economía, mucho de política, mucho de filosofía y también mucho de ciencias duras. Estamos con Roberto Gilson Food, que ya los está saludando. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué destacarías como cuestión muy importante a nivel económico desde el punto de vista mundial? ¿Cuáles son las grandes tendencias del 2012 en términos económicos? Bueno, lamentablemente en términos económicos el mundo continúa con la crisis que se inició, que se abrió a partir del año 2008-2009. Algunos, para graficar esa crisis, hablan de una crisis en W, o sea, una caída en el año 2008-2009, una salida de esa crisis en el año 2010-2011 y una recaída en la crisis en el año 2012. Sin embargo, si bien a nivel internacional uno puede decir que casi todos los países están atravesados por esta crisis, no todos los países, las regiones, los continentes sufren de la misma manera esa crisis. Entonces hay que volver un poquito al inicio. La crisis se origina dentro de esta etapa de reconversión del capitalismo que se llama el capitalismo financiero y tiene claramente un responsable político que es Estados Unidos. Recordemos que la economía norteamericana es una economía en donde más del 90% de las familias son deficitarias, el Estado tiene un déficit fiscal y a su vez la economía tiene un déficit de balanza comercial. Es una economía que viene con números en rojo ya desde hace muchos años. Las administraciones conservadoras republicanas llevaron a esta situación que hizo eclosión en el año 2008-2009 con lo que se llamó en ese momento la crisis de los créditos subprime, de la debacle, recordemos, de Lehman Brothers. Las hipotecas basura. Exactamente. Esa crisis fue enfrentada de distintas maneras por distintas regiones del mundo. En el caso de la economía norteamericana, bajo ya la administración de Obama, hubo un intento de transferencia de recursos hacia el sistema financiero, de tal manera de rearmar al sistema financiero, pero a su vez hubo algunas políticas que intentaron, o por lo menos no fueron de corte claramente o netamente neoliberal, de ajuste, sino que intentaron algunas formas de preservar algunos niveles de demanda agregada en la economía interna. En el caso de América Latina se enfrentó esa crisis con medidas anticíclicas, sobre todo en el caso obviamente de la Argentina, en el caso de Venezuela. En nuestro caso, en el año 2009 tuvimos una economía que prácticamente estaba estancada, pero los años 2010 y 2011 en el caso argentino fueron de muy alto crecimiento. Y en el caso de China también mantuvo unas tasas de crecimiento muy altas por encima del 8% del producto. La diferencia, ¿para qué años estamos hablando de la salida de la crisis del 2009, o sea, estamos hablando de los
2008-2009, ¿cómo funciona la economía china? En la economía china hubo tasas de crecimiento altas. O sea, China logró mantenerse al margen, o relativamente al margen de la crisis económica mundial. Y la pregunta sería, ¿China se mantuvo porque tuvo una orientación claramente productiva en su economía y no tanto en los servicios financieros? ¿Esa podría ser la respuesta? Bueno, uno de los aspectos interesantes es que todas las economías que lograron resistir más a la crisis mundial, entre otros factores, son economías que están más blindadas, que están más resistentes a los factores externos de lo que se llama el capitalismo financiero. Justamente aquel continente donde la resistencia a esa crisis fue difícil, imposible para muchos de los liderazgos políticos, fue Europa. Europa, a partir de esta recaída de la crisis internacional en el 2012, adoptó políticas claramente neoliberales de ajuste. Entonces, el precio se lo han querido trasladar a los pueblos. Si Estados Unidos logró mantener, además de un subsidio al sector financiero, ciertas tasas de consumo, lo cual le permite en este año cerrar con un crecimiento que va a estar cercano, quizás por arriba del 2%, entre el 2 y 3%, en el caso de Estados Unidos eso se ha preservado. En el caso de Europa, lo que tenemos es un panorama francamente desalentador para los sectores populares europeos, francamente recesivo para sus economías y obviamente con un deterioro en el nivel de vida y en el nivel de empleo, que se traduce a su vez en un nivel muy bajo o decayendo de demanda agregada, ¿no? O sea, evidentemente se abre un panorama en el cual la pobreza amenaza fuertemente a los pueblos europeos. Lamentablemente, para llevar a los casos más extremos, como en el caso español, recordemos que España, griego. Sí, o griego. En el caso español estamos en presencia de una situación en donde en este año se ha llegado prácticamente a un cuarto de la población económicamente activa que está desocupada. O sea, prácticamente el 25% de los españoles no tiene trabajo. Y en el caso de los jóvenes, ese porcentaje llega a un escalofriante 50% de los jóvenes no consigue trabajo en España. Esto, si bien quizás no con tasas tan altas, pero se puede seguir el mismo desarrollo en Portugal, vos mencionabas el caso griego, en el caso italiano, pero también, aún en el caso alemán, la tasa de crecimiento económico alemán no va a ser demasiado significativa y en Alemania también se están notando los efectos recesivos. O sea, aquellos que respondieron a la crisis con ajuste lo que están teniendo es más recesión, más desempleo, y mayor subordinación a los intereses financieros internacionales. Prácticamente esos intereses financieros internacionales son los que controlan las decisiones de los ministerios de economía, tanto de los países mediterráneos de Europa como también de otras economías, ¿no? Inglaterra prácticamente puede decirse que ahora está en recesión, una economía estancada, y la tasa de crecimiento francés es discutible si realmente puede llamarse crecimiento cuando está prácticamente en un 1% del Producto Bruto. Entonces, ¿cómo se insertan los conflictos políticos en este horizonte económico que es tan desalentador, visto en la mayor parte de los países del mundo? Bueno, en el caso europeo, a lo que uno ha asistido en estos últimos años es lamentablemente una claudicación de las socialdemocracias europeas, porque tanto por centro-izquierda, o lo que era tradicionalmente la centro-izquierda, como por centro-derecha, en el caso español que hablábamos recién, el Partido Socialista Obrero Español, o en el caso del PP, el Partido Popular Español, en ambos casos, lamentablemente la política recepta y lleva adelante propuestas económicas que son prácticamente iguales, o sea, propuestas de ajuste. Puede haber algunos matices, puede haber algunas discusiones, pero de hecho en España el ajuste lo inició lamentablemente el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, aquel que antes entendíamos que era de la centroizquierda. En la actualidad ese brutal ajuste que está padeciendo España lo lleva adelante su exponente político, que es el Partido Popular, bajo la figura de Rajoy. Pero no difiere mucho la propuesta del Partido Socialista del Partido Popular, ¿no? Entonces en Europa estamos asistiendo no solamente al fin del ciclo de la socialdemocracia, sino a una verdadera liquidación de la propia democracia. Cuando los dos grandes partidos hacen lo mismo, no hay margen para la democracia. Sí, o los márgenes se van realmente atenuando o van desapareciendo. Adicionalmente, en el panorama europeo han aparecido expresiones de protesta, como el caso de las expresiones populares, de lo que se llama los indignados, pero que no han logrado estructurar, no han logrado vertebrar ninguna organización política capaz de enfrentar bajo el sistema electoral
a las propuestas de ajuste de los partidos dominantes. No es fácil pasar del movimiento social a fuerza política. No. Ahora, Estados Unidos, ¿qué papel está jugando en términos de los conflictos mundiales? Pienso particularmente en Siria, en una posible nueva guerra fría con China. ¿Cuál es tu opinión en este punto? Bueno, en ese sentido me parece que hay una continuidad en la política norteamericana con algunas restricciones. Esto es, económicamente para los Estados Unidos, en este momento mantener un doble conflicto como el que mantienen con un enorme gasto en Irak y en Afganistán, significa un problema también económico para ellos. Lo que parecía a priori hace algunos años victorias relativamente fáciles desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico, militar, a medida que han sucedido los años y las derrotas, se han empantanado. Son gastos muy grandes en una economía que tiene un problema de déficit muy importante. Ahora, tiene una bomba de tiempo ahora el 31 de diciembre con el abismo fiscal. Exactamente. Ahora, recordemos que Estados Unidos también tiene algunas ventajas. Repito, el 90-95% de las familias norteamericanas está en déficit, o sea, han gastado más de lo que ganan. El gobierno norteamericano tiene déficit fiscal y la economía norteamericana tiene un déficit de balanza comercial, o sea, compran más bienes de los que exportan. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? Bueno, básicamente con dos mecanismos. Primero, ellos tienen una ventaja que prácticamente ningún otro país del mundo tiene, y es que ellos pueden emitir dólares. Esto es una ventaja que obviamente significa la posibilidad de regular la oferta monetaria en función de una demanda de dólares no solamente circunscripto a los Estados Unidos, sino a la demanda mundial. Eso es una ventaja que solamente Estados Unidos tiene, que Europa quiso imponer mediante el euro y hasta cierto punto lo logró. Segundo punto muy importante, Estados Unidos mantiene, si bien un déficit de balanza comercial, tiene un superávit de balanza de pagos. ¿Esto qué significa? Muchos de los ahorros mundiales, incluyendo de ciertos sectores adinerados de Sudamérica, pero fundamentalmente de China, muchos ahorros en el mundo van y compran letras de tesoro, bonos en Estados Unidos, o transfieren directamente capital a Estados Unidos. O sea, eso es una manera en la cual Estados Unidos logra financiar esos déficits, ¿no? En este marco, ¿cómo ves la situación de América Latina para ir cerrando este bloque? Y en el próximo bloque vamos a hablar de la Argentina. ¿Cómo ves el rol de América Latina en esta economía mundial en crisis con los conflictos que hemos descrito? Específicamente en el caso de América Latina, se aplica la regla general. A menor dependencia del mercado de capitales, a menor dependencia del mercado financiero, mayor autonomía de la política, mayor posibilidades de decidir acerca de políticas contracíclicas y de preservar el nivel de vida de los pueblos. En este año, que es un año complicado para el mundo, la economía en general de América Latina va a crecer. En un extremo inferior, probablemente la economía del Brasil, que va a estar creciendo apenas a un 1%. En la parte alta de la tabla estará Perú o Chile creciendo a un 5 o 6%. Venezuela también va a tener un crecimiento significativo y en el medio, aproximadamente entre 2 y 3%, estará la Argentina. Pero en un contexto mundial, miremos el caso de Europa, América Latina, a pesar de que ha tenido problemas comerciales, ha tenido problemas de inserción de sus productos en el mercado mundial, logra preservar cierto nivel de crecimiento. Dicho eso, cierto nivel de crecimiento, y a su vez logra mejorar mucho de los indicadores sociales. Esto es, no ha aumentado la pobreza en América Latina, no ha aumentado significativamente el desempleo, y el nivel de vida de la mayor parte de los pueblos de América del Sur ha continuado en un proceso de mejora, tal como viene sucediendo en los últimos 10 años. Ahora, la contrapartida debería ser, a mayor autonomía de la política, debería haber mayor crecimiento de las instituciones de integración. Me parece que en ese punto hay un cierto déficit en el crecimiento de las instituciones que plasmen la integración latinoamericana. Bueno, de todas maneras, si uno lo piensa en términos de 10 años o 30 años hacia atrás, hemos conseguido progresos significativos. En este año específicamente, la ampliación del Mercosur, la inclusión de Venezuela, pero también los fluidos contactos con otros países hermanos de América del Sur, la posibilidad cierta, inminente de contar con Bolivia, en fin. Hay un proceso, hay una conciencia de que es necesaria esa integración económica y por otro lado el peso que ha tenido la UNASUR como integración política también no son detalles menores, ¿no? Estamos hablando del vaso medio vacío o medio lleno. Después del bloque del corte proseguimos balanceando en este caso la situación de la Argentina.
En CCP lo mejor sos vos. Por eso los fines de semana te ofrecemos los mejores shows, barras con personal altamente capacitado, la música de todos los tiempos. En seguridad contamos con personal preparado por Seguridad San Damián, sala de primeros auxilios, baños para discapacitados, red fija contra incendio con personal especializado. Además contamos con 9 salidas de emergencia para una mejor evacuación. CCP, la disco latina, en todo Buenos Aires, tu mejor opción. Alarmas Ionray, propiedad vigilada, monitoreo, 24 horas. Nuestro teléfono 0237-462-3649, Avenida Gaona 2186, Paso del Rey. Alarmas Ionray. ¿A dónde va, nene? ¿Ah? ¿What? Cambia tu casa, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar lo encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, acolchados, almohadones, sábanas en satel de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. ¡Compañeros! Ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Vos, todos, juntos por Moreno. Jorge Tigre Mendieta. Juan Domingo es un grito de corazón, es un sentimiento que nos recuperó. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. En este segundo bloque vamos a hablar y hacer un balance de la situación argentina. Desde el punto de vista económico, ¿cómo fue el 2012 para la Argentina, Roberto? Bueno, el 2012 implica la Argentina sufre las consecuencias de esta crisis mundial, ¿no? Ahora, esto hay que verlo también en los 3 informes más importantes que han aparecido entre el 2011 y el 2012 con respecto a lo que son las condiciones sociales en la Argentina y lo que ha sido este proceso económico de los últimos años. El primer informe es el informe 2011 del Banco Mundial, en donde dice claramente que la Argentina a lo largo de estos últimos 10 años ha logrado duplicar la cantidad de personas que pueden considerarse de clase media. Si en el momento de la crisis apenas 1 de cada
4, 1 de cada 5 argentinos podía considerarse de clase media, en la actualidad se puede considerar que prácticamente el 50% de la población por ingresos, de acuerdo al Banco Mundial, o sea, cerca de 20 millones de personas, son o pueden ser consideradas de clase media. El segundo informe importante del 2011-2012 es lo que las Naciones Unidas publica como el Índice de Desarrollo Humano, en donde se consideran cosas como educación, salud, o sea, las condiciones socioeconómicas de la población. Ese índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas indica que la Argentina ha vuelto a recuperar, a estar entre el grupo de países que se considera de más alto desarrollo. En la actualidad estamos en la posición 45 junto prácticamente a Chile, que tiene la posición 44. O sea, la Argentina no ha dejado de ascender en ese índice de desarrollo humano. Y el tercer elemento, o la tercera encuesta muy importante, ha sido la de la CEPAL. El informe CEPAL 2011-2012... Habría que aclarar, porque no todo el mundo estaba obligado a conocer las siglas, que CEPAL es Comisión Económica para América Latina y depende de las Naciones Unidas. Exactamente, que da cuenta de una disminución, de la disminución prácticamente más importante en América Latina y en América del Sur, de la pobreza que se produjo en la Argentina. Recordemos que lamentablemente en el año de 2001-2002, la mitad de nuestros compatriotas estaban en una situación de pobreza o indigencia. Bueno, cualquiera de los indicadores que se tome, aún de los más opositores al gobierno, hoy en día hablará de una pobreza del 20%, del 25%, del 15%, pero lo que no hay duda, y el informe de la CEPAL da cuenta de esto, es una mejora extraordinaria en las condiciones de vida. Y además, un dato muy importante es que el índice de Gini, o sea, el índice de desigualdad, marca que por primera vez, después de décadas de decadencia, la Argentina está logrando achicar la diferencia entre los ricos y los pobres. Está logrando que haya menos desigualdad social, menos diferencia entre los que más tienen y menos tienen. Dicho esto, ¿qué pasa con el crecimiento económico? No olvidemos que desde el 2003 nosotros veníamos creciendo a tasas muy altas, veníamos creciendo a tasas de 8%, 9%, después tenemos esa caída del año 2009, y cuando salimos de esa crisis en el año 2010 crecimos a un 9,2% y después en el 2011 a un 8%, o sea, crecimientos muy altos. Este año probablemente nuestra economía crezca algo así como alrededor de un 3%, si bien no hay que, todavía no se cerró el año, ¿no? Pero más o menos el crecimiento va a andar en torno a eso. O sea que se puede decir que la Argentina está prosiguiendo un ciclo excepcional, tanto desde el punto de vista económico como social. Y vos me dabas cuenta de esto cuando veníamos caminando hacia el canal y marcabas cómo se nota la prosperidad en los comercios, en la vestimenta de la gente, en los automotores que circulan por la calle. Seguramente en el 2002 el panorama en Moreno era muy distinto. Ahora, ¿cómo viste o cómo juzgás vos las leyes que el gobierno hizo votar este año en términos de intervención económica? La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley que permite intervenir en los mercados de capitales. ¿Qué tienen esas leyes de bueno y qué le falta? Bueno, además de los condimentos internacionales de la crisis, algunas de estas leyes que vos has mencionado, o los procesos en torno a pacificación, o todo lo que ha sido la crisis en torno al dólar, ha generado también algunos efectos internos. O sea, no toda la disminución en el crecimiento tiene que ver con factores internacionales. La caída en las exportaciones este año va a ser probablemente en torno a un 9%, pero después están estos factores que son internos. Algunos creo muy positivos, como en el caso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Otros que han sido absolutamente indispensables, como el caso de la especificación que yo he defendido, donde probablemente uno puede hacer algunas observaciones o objeciones acerca de cómo se ha hecho. Pero hay que entender bien el tema de la especificación, que después tuvo un impacto inmobiliario muy significativo. Pero, ¿qué pasa con el tema de la especificación? Recordemos que nuestro país y las administraciones de Néstor y Cristina heredan una enorme carga de deuda externa, enorme carga de deuda externa. Cada año nosotros tenemos que pagar 12.000, 15.000 millones de dólares. Necesitamos los dólares. Si no logramos generar esos dólares mediante el superávit de balanza comercial, necesitaríamos eventualmente ir otra vez a pedir dinero a los dadores internacionales, a los
a los centros financieros internacionales. Y obviamente ellos no nos van a dar dinero si no es a condición de que hagamos ajustes. Entonces es importante que nosotros como sociedad dispongamos de dólares para poder enfrentar no solamente las importaciones, sino también la necesidad de pagos de deuda externa. Ese proceso, que probablemente no se explicó bien, probablemente en su instrumentación tuvo muchos defectos, tiene que ver con mantener la autonomía financiera, que significa mantener la posibilidad de la política, de que la política siga en el camino de mejorar la distribución del ingreso y mejorar los niveles de vida de nuestros compatriotas. Ahora, eso tuvo algunos impactos. Fundamentalmente afectó mucho el tema inmobiliario. La compra-venta de inmuebles estuvo muy afectada por las restricciones en torno al dólar, entonces eso sí tuvo una caída muy significativa. También puede haber afectado ligeramente el mercado automotor y probablemente hubo alguna deficiencia a la hora de no brindarle a los ahorristas de las clases medias o medias altas opciones al dólar. Recién ahora, por ejemplo, con el caso del bono de YPF, aquellos ahorristas de la clase media han tenido una opción interesante para invertir en el país. Pero con tasas de plazo fijo negativas, la inversión dentro del país, para esas clases medias que logran ahorrar, se había vuelto un poco dificultosa. Entonces, probablemente el gobierno, que está encontrándole la forma de ofrecerle alternativas a las inversiones a esa clase media, que antes iba y compraba dólares. Bueno, este es un mecanismo que no podemos mantener en el tiempo, sencillamente porque hay sectores de nuestra economía que lamentablemente lo único que hacen es ahorrar en dólares y muchos de ellos los sacan del país. Entonces nosotros no podemos mantener esa dinámica en donde los sectores más adinerados ahorren en dólares y saquen esos dólares del país, porque sencillamente los necesitamos para comprar, para importar, para poder balancear la balanza de pagos y para poder enfrentar la deuda externa. Bien, y en términos estrictamente políticos, ¿cuáles serían las circunstancias que te resultan más destacables? La aparición de la oposición cacerolera, las posibilidades o no de la reforma constitucional. ¿Qué te parece que es lo más significativo? Bueno, sin duda la aparición de este fenómeno que tiene que ver con expresiones más o menos espontáneas. Para empezar, hay dos cosas que yo quisiera decir con respecto a lo que pasó en septiembre y lo que pasó en noviembre. Es sin duda un sector muy heterogéneo, ¿no? Y hay sectores dentro de esos grupos que claramente me parecen repudiables. Hay sectores autoritarios, neonazis, con consignas que son francamente antipopulares y antidemocráticas. Pero además de eso, además de esos sectores, no hay que dejar de atender a mucha gente que se expresó en esas movilizaciones, que no necesariamente hay que arrinconarlas como si fueran todos ellos homogéneos. Lo que hay es mucha heterogeneidad. Y en algunos casos, por algunos eventos, como en el caso de cierta queja por la inflación o cierta queja por determinados niveles de inseguridad que tienen que ver sobre todo contra los delitos contra la propiedad. En fin, puede haber expresiones. No olvidemos que el Frente para la Victoria tiene que tener un discurso, tiene que tener políticas y prácticas, no solamente para los sectores obreros y populares, sino también para esos sectores que han podido mejorar su nivel de vida en los últimos 10 años. Probablemente esta sea, en estos últimos años, una materia pendiente. Hay que también hablar desde el gobierno, desde el Frente para la Victoria, con esos sectores medios que tienen cierto nivel de disconformidad. Y vuelvo a un hecho muy importante de nuestra evolución política en los últimos años. No olvidemos en el 2008, luego del conflicto con la oligarquía terrateniente, cuando la clase media nos abandona electoralmente, perdimos esa elección del 2009 y quedamos circunscriptos exclusivamente a los sectores obreros y a los sectores populares y a los sectores más desposeídos. Si el nivel de vida de la sociedad argentina está aumentando, el Frente para la Victoria tiene que tener también propuestas que pasan por lo inmobiliario, por lo impositivo, por el ahorro, también para los sectores que han logrado ir mejorando su nivel de vida. Y bienvenida sea. Te doy un solo dato. En el año 2003 en la Argentina se vendieron, en términos redondos, 250.000 autos. El año pasado en nuestro país se vendieron 850.000 autos. Es una diferencia. 850.000 autos, ¿no? Por cada auto que se vendía en el 2003, hoy en día se están vendiendo 3. Entonces, un Estado con mayor autonomía, un Estado con mayor capacidad de intervención, pero ¿cómo sigue esto después del 2015? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cómo ves vos las perspectivas a futuro? A mí me parece que la oposición
pura al kirchnerismo no tiene ninguna chance. Entonces, creo que la gran discusión está dentro del peronismo, sobre cómo va a seguir este proceso después del año 2015. ¿Cuál es tu opinión? Y vamos cerrando con esto, porque en televisión alguna vez se dijo, el tiempo es tirano. Probablemente el destino del Frente esté más en manos de las virtudes del propio Frente y de las propias dirigencias del Frente, porque tiene un espacio para la política, un espacio para gestionar que nunca en el pasado los gobiernos habían tenido. Si nosotros hacemos las cosas bien, si administramos correctamente, la viabilidad, la sustentabilidad de este modelo a mediano y largo plazo es buena. ¿Por qué? Porque hemos ido consolidando la solidez financiera del Estado. Este es un Estado que puede, en nombre de la defensa de la asignación universal, de las políticas redistributivas, enfrentar aún a los grandes fondos buitre, a los grandes poderes financieros internacionales. La Argentina no está de rodillas, no está necesitada desesperadamente de financiamiento externo. Entonces, a mayor autonomía financiera, mayores posibilidades políticas. Dicho eso, depende mucho más de la capacidad del Frente de seguir generando políticas inclusivas. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tu predisposición, y yo me despido por este año con una frase del comandante Chávez que voy a parafrasear. Chávez dijo, viviremos y venceremos, y eso puede entenderse también en el caso que la cruel enfermedad que lo aqueja lo lleve a la muerte, que el chavismo tiene vida después de Chávez. La revolución bolivariana es algo que ha retomado el pueblo venezolano y no lo va a abandonar, esté o no esté Chávez en este mundo. Por supuesto, mi deseo es que Chávez se restablezca de la operación del cáncer que tiene, que pueda vivir por muchos años. Y así como Chávez dijo, viviremos y venceremos, nosotros el año que viene volveremos con un canal mejor. Es mi deseo para todos los televidentes que pasen unas excelentes fiestas y que se repongan durante el verano del duro trajín de haber trabajado todo el año. Muchas gracias, un saludo para todos y hasta el año próximo.